Hoy lo recordamos como Mahatma Gandhi, el padre de la independencia de la India, y símbolo mundial de la no violencia. Pero lo curioso es que, de niño, nadie habría apostado por él como líder. Nació el 2 de octubre de 1869, en Porbandar, un pequeño estado costero de la India. Su nombre completo era Mohandas Karamchand Gandhi. Creció en el seno de una familia de clase media, profundamente religiosa, donde aprendió desde pequeño valores, como la verdad, la disciplina y la austeridad. Pero la realidad es que Gandhi era tímido, introvertido y poco seguro de sí mismo. Le costaba hablar en público, y evitaba llamar la atención. Sus compañeros no lo veían como alguien destinado a liderar, sino como un chico reservado que pasaba inadvertido. Aún así, había algo en él que lo diferenciaba. Una curiosidad insaciable. Y una férrea honestidad. Desde niño mostraba un compromiso inquebrantable con decir la verdad, incluso cuando le costaba castigos o burlas. Esa semilla de integridad marcaría toda su vida. Cuando apenas tenía 13 años, lo casaron en un matrimonio arreglado con Kasturba, una niña de su misma edad. Aunque no era una unión por amor en ese momento, ella se convertiría en su compañera inseparable y un pilar fundamental en su vida. Nadie lo imaginaba entonces, pero aquel chico tímido estaba destinado a convertirse en la voz de millones, usando no la violencia, sino la fuerza moral. A los 18 años, Gandhi tomó una decisión que cambiaría su vida: viajar a Inglaterra para estudiar Derecho. Su familia no estaba del todo de acuerdo. Un joven indio en la Inglaterra victoriana iba a enfrentar discriminación, tentaciones y el riesgo de perder sus valores. Pero Gandhi prometió mantenerse fiel a sus principios, y así fue. Llegó a Londres en 1888, la capital del Imperio Británico. Era un mundo completamente distinto a su aldea en Porbandar: trenes, edificios majestuosos, una sociedad rígida y elitista. Gandhi, tímido y con poco dominio del inglés, se sentía como un extraño. Al principio trató de encajar. Se vistió con trajes occidentales, tomó clases de baile y hasta intentó mejorar su acento. Pero pronto se dio cuenta de que jamás sería aceptado del todo. Lo que sí encontró fue un refugio en los libros. Leyó sobre religiones, filosofía y, sobre todo, sobre la obra de grandes pensadores como Tolstoy. Se graduó como abogado en 1891. Y aunque regresó a la India lleno de ilusión, pronto descubrió algo desalentador: no conseguía trabajo. Su timidez lo hacía un pésimo orador, y nadie confiaba en un abogado que apenas podía hablar en público. Parecía otro fracaso. Pero el destino tenía un giro preparado. En 1893, una empresa india en Sudáfrica lo contrató para un caso legal. Gandhi aceptó, sin imaginar que ese viaje sería el verdadero inicio de su transformación. En 1893, Gandhi llegó a Sudáfrica para trabajar en un caso legal. Tenía apenas 24 años, una maleta modesta y la ilusión de demostrar que podía ser un abogado competente. Pero lo que encontró allí fue un choque brutal con la realidad. Un sistema racista que trataba a los indios como ciudadanos de segunda clase. Un episodio marcó su vida para siempre. Durante un viaje en tren de Durban a Pretoria, Gandhi tenía boleto de primera clase. Sin embargo, un pasajero blanco exigió que lo expulsaran por el color de su piel. Gandhi se negó a ceder. Resultado: fue echado a la fuerza del vagón, bajo el frío de la noche. Esa humillación encendió en él una llama que nunca se apagaría. Más tarde escribió: fue en ese tren donde decidí que no iba a aceptar la injusticia como destino. A partir de entonces, Gandhi dejó de ser solo un abogado y comenzó a convertirse en un activista. Organizó a la comunidad india en Sudáfrica para luchar contra las leyes discriminatorias. Pero lo más revolucionario no fue la causa, sino el método que eligió: la resistencia pacífica. Gandhi llamó a su estrategia Satyagraha, que en sánscrito significa fuerza de la verdad. No se trataba de violencia ni de sumisión, sino de desafiar al poder con dignidad, desobediencia civil y una fe inquebrantable en la justicia. Lo que comenzó con pequeños actos de protesta pronto se convirtió en un movimiento que inspiraba a miles. Gandhi había descubierto su arma. No necesitaba un ejército, necesitaba una idea. En 1915, después de más de 20 años en Sudáfrica, Gandhi regresó a la India. Ya no era el joven tímido que había salido, sino un líder probado, con una idea clara:
Liberar a su pueblo a través de la resistencia pacífica. La India vivía bajo el dominio del Imperio Británico, que explotaba sus recursos, controlaba su economía y trataba a los indios como súbditos sin derechos. Millones vivían en pobreza extrema, y cualquier intento de protesta era reprimido con dureza. Gandhi comenzó organizando campañas de desobediencia civil. Se negaba a cumplir leyes injustas. Movilizaba a campesinos, obreros y comerciantes para resistir sin violencia. Defendía el boicot a productos británicos, promoviendo el uso de tela tejida en casa, en lugar de textiles importados. Su mensaje era simple, pero poderoso. La no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Pronto, Gandhi se convirtió en la voz del pueblo. No vestía trajes elegantes, sino ropa sencilla hecha a mano, como símbolo de unión con los más pobres. Caminaba descalzo, hablaba con humildad, y vivía con austeridad. No era solo un líder político, era un ejemplo viviente de lo que predicaba. Los británicos lo arrestaron en varias ocasiones, pensando que con su silencio acabarían con el movimiento. Pero cada vez que salía de la cárcel, su figura era más fuerte. Y para ese entonces, el mundo entero ya empezaba a escuchar su nombre. En 1930, Gandhi lanzó una de las protestas más audaces de la historia, la Marcha de la Sal. Para entenderla, primero hay que saber esto. El Imperio Británico tenía el monopolio de la producción y venta de sal en la India. Incluso para cosecharla del mar, los indios debían pagar impuestos. Era un abuso que afectaba sobre todo a los más pobres. Gandhi decidió que había llegado el momento de desafiar esa ley. Con 61 años, inició una caminata de más de 380 kilómetros desde su ashram hasta la costa del mar Arábigo. Lo acompañaban unas pocas docenas de seguidores, pero en el camino se unieron miles de personas. Durante 24 días caminaron bajo el sol, atravesando aldeas y campos, mientras el movimiento crecía como fuego. El 6 de abril de 1930, Gandhi llegó a la playa de Dandi. Se inclinó, recogió un poco de sal del suelo y la sostuvo en su mano. Un gesto simple, pero cargado de poder. Era la señal. Millones de indios comenzaron a producir y vender sal de manera ilegal, desafiando al imperio. Los británicos respondieron con arrestos masivos. Más de 60.000 personas fueron encarceladas, incluido Gandhi. Pero el mundo estaba mirando. Los periódicos internacionales publicaban imágenes del hombre delgado y vestido con túnica sencilla que había hecho tambalear a un imperio con solo caminar y decir no. La Marcha de la Sal demostró que la no violencia podía ser más fuerte que cualquier ejército. Y, más importante aún, dio esperanza a millones de indios que por primera vez se sintieron capaces de luchar contra la opresión. La Marcha de la Sal marcó un antes y un después. El movimiento de Gandhi ya no podía ser ignorado, ni por los británicos ni por el mundo. Las cárceles se llenaban de indios, dispuestos a sufrir sin responder con violencia. Y aunque las represalias eran duras, el imperio se encontraba cada vez más debilitado. En 1942, Gandhi lanzó la campaña Quit India, exigiendo la retirada total de los británicos. Fue arrestado nuevamente junto a miles de líderes del Congreso Nacional Indio. En prisión, sufrió problemas de salud y perdió a su esposa Kasturba, quien falleció estando él encarcelado. Fue uno de los golpes más duros de su vida. A pesar de las dificultades, el movimiento continuó creciendo. Y tras la Segunda Guerra Mundial, con un Reino Unido debilitado y la presión internacional en aumento, la independencia de la India se volvió inevitable. Finalmente, en 1947, después de décadas de lucha pacífica, la India logró su independencia. Pero la victoria vino acompañada de una herida profunda. La partición del territorio, que dio origen a Pakistán como un estado separado para los musulmanes. Esa división desencadenó una ola de violencia sectaria entre hindúes y musulmanes, con cientos de miles de muertos y millones de desplazados. Gandhi, devastado, hizo lo que mejor sabía hacer: predicar la paz. Viajó de aldea en aldea, ayunó como forma de protesta contra la violencia y arriesgó su vida para evitar enfrentamientos. Decía: la no violencia no significa evitar el conflicto, significa enfrentar el odio con la verdad. Aún así, la tensión no desapareció, y el precio que pagaría Gandhi por su lucha estaba a punto de ser el más alto.
El 30 de enero de 1948. Apenas meses después de la independencia de la India. Gandhi murió en Nueva Delhi por un extremista hindú, que lo acusaba de ser demasiado conciliador con los musulmanes. Tenía 78 años. Su muerte estremeció al mundo entero. Millones de personas en la India salieron a las calles llorando, mientras líderes de todo el planeta lo reconocían como un apóstol de la paz y la dignidad humana. El propio Albert Einstein dijo: las generaciones futuras difícilmente creerán que un hombre así caminó alguna vez sobre la tierra. Lo que resulta más impactante es que Gandhi no tenía ejército, no tenía armas, no tenía riqueza. Su fuerza estaba en su moral, su coherencia y su fe absoluta en la no violencia. Y con eso logró lo que parecía imposible: doblegar al imperio más poderoso de su tiempo. Su partida dejó un vacío enorme, pero también un legado que ningún arma pudo silenciar. Gandhi demostró que un hombre con verdad y convicción puede inspirar a millones y cambiar el rumbo de la historia. Mahatma Gandhi no fue un rey, ni un general, ni un millonario. Fue un hombre común que demostró que la integridad y la coherencia pueden más que cualquier arma. Su legado trasciende fronteras y épocas. Inspiró a líderes como Martin Luther King Jr. en Estados Unidos, Nelson Mandela en Sudáfrica, y millones de personas que entendieron que el cambio verdadero no siempre nace del poder económico o militar, sino de la convicción. ¿Qué lecciones deja Gandhi para los empresarios, emprendedores y líderes actuales? El poder del propósito. Gandhi no buscó riqueza ni fama. Buscó un objetivo superior: la libertad de su pueblo. Todo líder necesita un porqué más grande que el dinero. La coherencia como estrategia. No predicaba desde un pedestal, vivía como hablaba. En un mundo lleno de discursos vacíos, la coherencia es el arma más poderosa. La resiliencia ante la adversidad. Pasó por cárceles, humillaciones y violencia, pero nunca renunció a su visión. Los grandes proyectos se sostienen con paciencia y perseverancia. El liderazgo humilde. Vestía sencillo, vivía con austeridad y escuchaba al pueblo. La verdadera autoridad no se impone, se gana con respeto. Gandhi solía decir: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y eso es algo que trasciende la política y toca directamente la vida de cualquier emprendedor. No esperes a que el mundo cambie para empezar tu proyecto. Cambia tú, lidera tú, actúa tú. Porque si Gandhi pudo desafiar al Imperio Británico con nada más que su fe en la verdad y la no violencia, tú, con las herramientas de hoy, no tienes excusas para no cambiar tu propia realidad.